Cuando diseño, pongo toda mi energía. En casa, la cuido. Si salís de tu casa, ahorra apagando el piloto de los artefactos a gas. Cuidemos el gas. Es un mensaje de las distribuidoras de gas natural. Hugo Alconada, bienvenido. Muchas gracias. Bienvenido al novelista Hugo Alconada. Gracias por recibirme. Ahí tengo a muchos platenses que están ahí. Te están dando información. La barra de Paga el Curso, que es una cuenta de WhatsApp muy querida. Aclaremos que los dos somos platenses, aunque con cierta rivalidad futbolística. No entremos en ese tema. Vamos a mirar la tapa, que es una tapa lindísima, de esta que es la segunda novela de Hugo. Es una especie de callejón, de calle que se pierde en la noche. A ver si la podemos mostrar grande. ¿Dónde está? Acá. Y en el cielo, al fondo, el cielo es una gran huella digital, brumosa. Fíjate atrás. Las huellas marcadas. Y atrás las huellas. Como si fueran tus dedos mismos marcando. Exacto, sosteniendo el libro. Mérito de Juan Ventura, un gran diseñador de tapas. Muy linda tapa. Me encanta esta tapa así, de ese empedrado lustroso por la humedad. La cacería de hierro. El centro de la novela es la figura de Juan Bucetich. Hugo había escrito otra novela también con contenido histórico, con insumos históricos, La ciudad de las ranas, una especie de homenaje de un platense a su ciudad. ¿Por qué ahora Bucetich? ¿Por qué te llamó la atención este personaje? Porque es un personaje clave para entender la Argentina de fines del siglo XIX, ese periodo que abarca masonería, inmigración, generación del 80, régimen oligárquico conservador, ese periodo en el cual la Argentina se abrió al mundo, es decir, vengan, y cientos de miles vinieron con las oportunidades que ellos dieron probablemente para tus abuelos, mis abuelos, pero también con los riesgos de ¿y quién vino? Claro, por lo general miramos a los anarquistas, por ejemplo, ¿no? Pero abarcó mucho más. Eventualmente podías tener 4 asesinatos en Madrid, llegar a la Argentina y decir, ahora me llamo Pedro Joaquín González. Y después, o al revés, estar acá, robar 3 bancos y salir rajando para Uruguay y decir, ahora me llamo Jorgito Jiménez. Y arrancabas de nuevo. En ese contexto, el hallazgo de Juan Bucetich fue decisivo. No solamente para identificar en el eje del crimen, sino además para darle derechos individuales a todos los que estaban llegando a la Argentina y a todos los que estaban por nacer. ¿Por qué no explicás? No todo el mundo sabe qué hizo Bucetich. Síntesis es el hombre que logró desarrollar el sistema de la dactiloscopía, es decir, cómo utilizar las huellas dactilares. ¿Por qué? Porque las huellas dactilares se conocen hace miles de años. Ahora, el desafío era, si vos y yo tomamos las huellas dactilares, Carlos, a todo lo que habita en el territorio argentino hoy, 45 millones de fichas dactilares. Si después obtuviéramos una huella dactilar en un crimen, ¿sí? Y vos y yo nos pusiéramos a tratar de cotejar uno por uno, no terminamos nunca más. Lo que logró Juan Bucetich es un sistema muy sencillo, basado en 4 ejes. De Big Data, digamos. Que básicamente, pero además analógico. Entonces era muy sintético, sería como si fueran las huellas dactilares que van para la izquierda, para la derecha, que son redondadas. Y en definitiva, esas 4, cada una tiene un número. Entonces vos podés tener en una mano, que arrancás siempre por el pulgar, 4, 1, 3, 4, 2. Con eso de los 10 dedos, volcado en una ficha, te permitía hacer, al estilo Berugo Carámbula, el Alcoyana en minutos. Ahora, ¿esto qué significó? ¿Es una novedad o un mérito que se reduce a la historia argentina? No, dio la vuelta al mundo. De hecho, es muy interesante el recorrido o incluso el derrotero de Juan Bucetich. ¿Por qué? A ver. Porque él logra desarrollar este sistema. En este caso que yo cuento, logra verificar que funciona y que logran atrapar a la persona responsable del doble crimen con las huellas. Y eso a su vez después, él se abre al mundo, no patenta el hallazgo de él, se podría haber llenado en dinero y no lo hizo porque dice, esto es de alcance universal. Y dio literalmente, Carlos, la vuelta al mundo. ¿Quién era Bucetich? Inmigrante del Imperio Austrohúngaro, hoy
se lo quieren colgar como propio los croatas, diciendo, él es nuestro. Se llamaba Iván Vucetich y llegó con lo opuesto a la Argentina. Con lo opuesto literal, fue músico callejero. Antes de entrar al Ministerio de Seguridad o la Policía Bonaerense, donde entró por un solo mérito, sabía leer y escribir, en un momento histórico en el cual leer y escribir era una rareza total. Pero a su vez con una diferencia en términos de mecánica, tenía una cabeza con caja de sexta. O sea, vos lees las cartas del Carlos y decís, este tipo... ¿Por qué? Brillante. Tenía una cabeza matemática, un hombre que sin conocimientos académicos, sin formación formal, dura, intelectual, logró entender el desafío que tenía por delante y con la cabeza analítico-matemática logró desarrollar este sistema que te contaba. Y además comprende la importancia y potencia de lo que él ha encontrado y él da la vuelta al mundo, pero va al punto de ir a China, que en China lo condecoren con la Orden del Sol, le ofrezcan quedarse a vivir ahí. Él dice que no, sigue dando la vuelta al mundo, llega a Francia, que era donde estaba el sistema del Bertillonage, en definitiva, distintos rasgos físicos que ayudaban a aproximarse a tu identidad. Que competían con él, digamos, en buscar lo mismo. Y digamos que de visitante termina ganando por goleada y los propios franceses adoptan el sistema. Ahora, le ofrecen incluso quedarse a vivir en Europa, le ofrecen trabajo y nacionalidad y él dice, no, yo me vuelvo a la Argentina donde yo tengo mi familia y mi trabajo. Vuelve a la Argentina y lo declararon cucaracha. ¿Por qué? Porque lo que él planteaba era que el hallazgo de él era no solamente para lo criminal, sino además para poder desarrollar todo un campo de derechos civiles. Por eso él decía, en vez de que este hallazgo quede en manos de la policía para la criminalística, esto tiene que quedar en manos de manos civiles, un registro nacional de las personas. Porque eventualmente un analfabeto vuelca el dedo y puede tener derechos. Y si ese analfabeto además vuelca... Esto que dijiste al comienzo y que estás repitiendo ahora, me parece que hay que subrayarlo. ¿Qué significa la identidad, el registro de la identidad? Derechos inalienables para todas las personas. Claro, que era algo que el que lo vio últimamente fue Randazzo, cuando era ministro del Interior y hacía su campaña presidencial con el tema del DNI. Y uno no tiene mucha noción de qué significa el DNI para alguien que nunca tuvo DNI. Tendrías que explicarlo un poco, porque es lo que estás diciendo de la huella dactilar. Yo escribí incluso una nota hace un tiempo sobre todos los argentinos, que son cientos de miles, que no tienen identidad, no tienen DNI, que están fuera de los radares. Eso conlleva que vos, cuando vas a presentarte en una oficina pública, no te pueden organizar los trámites. Vas a pedir una pensión, no te la pueden iniciar. No, pedís trabajo. No tenés ¿Quién forma. te va a contratar? Es que estás fuera del circuito, traducido al español. ¿Cuánta gente hay en esa situación? Cientos de miles. Que no están registrados en ningún lado. Que de hecho hay personas que yo llegué a entrevistar que eran ya incluso mayores de edad, aproximadamente por lo que le decían las familias. Y que por un motivo u otro, porque los padres en el momento que había que inscribirlos no se animaron, o porque estaban fuera de una dependencia, lejos de una dependencia pública, que después fue la vergüenza o el temor a que hubiera una sanción. Entonces, uno de los primeros ejes que se le explica a las personas que están fuera del circuito es que no habrá sanciones porque de repente te pongan los dedos y termines entrando. Ahora, con dos preguntas más te quiero hacer sobre la novela. La primera es, contanos sintéticamente, Vucetich, ¿en qué contexto lo contás? Hay un caso. Dos chiquitos aparecieron degollados en 1892. La madre degollada sobrevive y marca al presunto asesino. Comisario local que lo apresa y lo torturan durante 5 días. Y ese hombre durante esos 5 días dice, yo no fui. Comisario local, pese a las torturas, reporta La Plata, Houston, tenemos un problema. Y en La Plata manda, escuchate esto, Carlos, porque es buenísima, al primer detective en la historia de la policía de la provincia de Buenos Aires, Álvarez, comisario de pesquisas era el nombre. Álvarez, amigo al punto del tuteo, en una época que los padres no se tuteaban con los hijos, era amigo de Vucetich en el momento que Vucetich estaba desarrollando el sistema. Entonces, si querés, es como la combinación de Maradona y Burruchaga o Batman y Robin. Dos pioneros. El genio teórico y el sabueso práctico que se unieron y cuando envían a este sabueso, a este detective, a Necochea, antes de ir, yo tengo los registros,
Álvarez le pide a Vucetich, explícame cómo funciona tu sistema. Va, resuelve el crimen, no me diga, no vamos a apoyar el resultado. Y vos sabés que la primera carta que le manda el detective a Vucetich, que lo tutea, le dice, querido Juan, ¿sabes cuál es la primera frase que le dice? Ha llegado el momento de darte la razón. Esto funciona. ¿Por qué te interesa tanto el siglo XIX, finales del siglo XIX? Ahí está el punto, fines del siglo XIX. Vos sos historiador. Es ese periodo histórico 1880, 1900, 1905, generación del 80 o régimen oligárquico conservador, luces, sombras. Pero es un periodo histórico que a mí me apasiona y me atrae porque es el periodo en el cual se fundan los pilares, los primeros cimientos de la Argentina contemporánea. Entonces, en muchos aspectos, no en todos, pero en muchos aspectos, entender un poco mejor aquel periodo histórico me ayuda a comprender un poquito mejor nuestro periodo histórico. Entonces, hay algunos vicios de aquella época, la corrupción, la tortura, las trampas, que ya estaban en esa época. Vos ahí marcabas, por ejemplo, inflación y pobreza, como los dos primeros ejes. Y invito a los que nos están viendo en este momento, Carlos, que busquen en Google, no ahora, porque ahora están viendo tu programa, después, que googleen Sin pan y sin trabajo, el óleo de Eugenio de la Cárcova. Y vos ves esa pintura y te pinta la época. Una época, sí, que tenías lo que se decía la manteca al techo, pero que también tenías la crisis de 1890, que fue, la crisis de 1890 fue más grave que la de 2001. Llevó al entonces Banco Nacional, lo que ahora sería el Banco Nación, a cerrar sus puertas. Y que el Banco Provincia de Buenos Aires se suspendieran sus actividades durante 16 años. O sea, el colapso fue... Ahora te traigo al presente. Este es un gobierno que se mira en aquel pasado, que dice, los males empezaron en 1916. Falso. Con la democratización de Hipólito Yrigoyen. Falso. Es decir, con la llegada del radicalismo al poder, cuando ese periodo termina. ¿Qué ves de verdadero o de falso en esa? ¿Por qué decís falso? Porque invito a eso. Miren en la pintura de Eugenio de la Cárcova, Sin pan y sin trabajo. Además, ¿qué es? Un sistema para pocos, un régimen oligárquico conservador que, por ejemplo, establecía que el voto era cantado y el fraude era patriótico, y que entonces solamente algunos vamos a votar, y además algunos vamos o algunos van a votar y quedamos afuera. Es ese periodo histórico en el cual, vos que yo que somos de La Plata, Carlos, ¿sabés cómo fue el primer paro, la primera huelga de jornaleros que hubo en nuestra ciudad? ¿Sabés cuál fue? La de jornaleros que trabajaban 16 horas diarias, los 7 días de la semana, y el reclamo no era por mejores condiciones de trabajo para ellos, era para que los chicos menores de edad y las mujeres que también trabajaban 16 horas diarias, los 7 días a la semana, recibieran la misma paga, porque encima les pagaban la mitad. Entonces tenemos unos pocos beneficiados, lo que vos decías, en definitiva, un régimen que funciona para la clase alta, y después tenemos una clase social que está empobrecida, sin acceso al crédito, con inflación, con pobreza, sin trabajo, sin derechos sociales, sin derechos políticos, sin derechos laborales. No funciona. Ahora, perdón, de hecho, la revolución de 1890 y la revolución de 1893 y el surgimiento de la Unión Cívica y luego la Unión Cívica Radical fue precisamente porque había una clase dominante que oprimía al resto. Decime lo siguiente, vuelvo sobre el tema. El gobierno se reivindica como un gobierno, digamos, liberal, libertario, que se ve en aquel horizonte de ideas, de conceptos, en aquella constitución. Cada vez más aparecen otros rasgos en el gobierno. Intento de armar una corte propia o de meter amigos en la corte, explicando que es para que esos jueces ayuden, ataques a la prensa, restricciones a la información. ¿Cómo pensás vos todo esto? ¿Son errores casuales? No. ¿O ya podemos ir viendo un perfil? Hay una tendencia entre, por un lado, populista, por otro lado, reaccionaria y por otro lado, conservadora. Son tres ejes que, por supuesto que como en cualquier gobierno, ¿no? Tenemos algunas tendencias más de un ala, más de otra. Sí, es como en cualquier institución grande que vos tenés distintas acepciones.
pero yo veo rasgos muy fuertes del populismo. Describí cada uno de los tres que Por mencionaste. ejemplo, populismo. Yo ahora acabo de leer, por recomendación de un amigo, Carlos Álvarez Teijeiro, una entrevista que le hacen a Elena Herrero Beaumont, que es la directora del Observatorio de Medios en España. Y ella dice que los ataques a la prensa es una característica íncita de cualquier régimen populista. Ella habla además de una etapa post-mediática, en la cual hay una gran preponderancia, por supuesto, de redes sociales, pero con una de las premisas claras que es el ataque a la prensa independiente, prensa libre, la investigación periodística, porque incomoda el relato único que se impulsa. Notable fue, leíste la columna que escribió el editor de The New York Times, Sí. el señor Salzberger, en The Washington Post, como una señal de decir, esto no es un jueguito nuestro, esto es algo que abarca a los medios de comunicación independientes en los Estados Unidos. Y muchas de las premisas que ellos plantean son válidas incluso en la Argentina. Es decir, nosotros estamos acá investigando al poder, nosotros estamos para investigar al poder, el poder en sentido amplio, económico, político, social, sindical, eclesial, pero nosotros estamos para hacer preguntas y para eventualmente, si el rey está desnudo, decir que el rey está desnudo. Punto. Vos en tu trabajo has sido muy inquisitivo, muy crítico. Sí, mi papá dice que meto los dedos en el enchufe, sí. Bueno, de todos los gobiernos. Y en todos los casos has sufrido con distinta intensidad distintos tipos de agresiones. Desde agresiones de empresarios ligados al kirchnerismo como López y de Sousa, a operaciones de inteligencia que te han realizado durante la época de Macri, y ahora también agresiones de parte del presidente, etc. ¿Cómo haces para no enojarte y que el enojo te ponga un sesgo, te desprofesionalice? Porque yo creo que el principal problema de la agresión al periodista, el principal riesgo que tenemos nosotros, es enojarnos. Es decir, es que nos perfore esa agresión Y reaccionar. y Saliéndonos degradar de eje. nuestro trabajo. Saliéndonos de nuestro eje. Yo tuve la enorme fortuna, y fue un privilegio, y lo sé, haber sido designado corresponsal ante la Casa Blanca en un periodo excepcional del periodismo norteamericano, donde pude leer The New York Times, The Washington Post, The Wall Street Journal, todos los días durante 5 años, donde además tuve la oportunidad de conocer a grandes líderes y grandes periodistas norteamericanos, como desde Bob Woodward a Carl Bernstein, Ben Bradley. Los tres son los grandes referentes del Watergate. Y además a, por ejemplo, entre otros, Jeff Link, director de investigación del Washington Post, y otros como Seymour Hersh, el gran jefe y líder de investigaciones como la masacre de My Lai de Vietnam y demás. Eran muy WASP, si querés, con una ética muy calvinista, es decir, dato, fecha, cifra, nombre, dato, fecha, cifra, nombre. Y eso es algo que a mí me quedó ahí y trato de recordármelo. Y además pude conocerlo a Marty Baron, director del Washington Post durante los tiempos de Donald Trump. Él tiene una frase en inglés que es: "We are at work, not at war". Nosotros estamos trabajando, no estamos en guerra con el poder, que es muy distinto. Y aún así, cuando a veces se me agarra la chiripiorca, salgo a correr. Esa es tu descarga. Salir a correr me acomoda los patitos en línea. A veces tengo que salir a correr, mi mujer me trae la zapatilla y salgo a correr 21 kilómetros, 22 kilómetros y salgo... Está esta discusión sobre el decreto, o sea, la reglamentación del acceso a la información, que inclusive el jefe de gabinete planteó en el Congreso que podrían llegar a revisarla. Se sabe que Santiago Caputo salió enseguida a desmentirlo por vía telefónica con varios diputados de la oposición. Si vos le tuvieras que explicar a alguien que no está metido en la cocina del periodismo cuánto agrede y cuánto no, cuánto es importante y cuánto no esta reglamentación para el trabajo de alguien que está buscando datos. A ver, por un lado te diría, si yo hago una auditoría interna de mi propio trabajo,
Yo he presentado pedidos de acceso a la información pública durante los últimos 20 años, con distintos regímenes legales. En la práctica, a mí me han contestado aproximadamente el 5% de los pedidos de acceso a la información pública que he presentado. O sea que no dependés tanto de eso. De ese 5% te incluyo, Carlos, las veces que me han contestado que no me van a contestar, pero que por lo menos me contestaron para decirme que no. Y aún así considero que es necesario. Y entonces el que nos está viendo me dice, pero entonces, si te contestaron el 3%, 4%, entonces ¿para qué carajo sirve? Y la respuesta es porque aún así hay veces que te entregan información. Hay veces que cometen errores y entregan información. Te voy a hacer la última pregunta. Ejemplo, Quinta de Olivos, los ingresos. Ahí hay información. ¿Quién entra a la Quinta de Olivos? ¿Quién ve al presidente? ¿Quién fue a ver a la primera dama? ¿Quiénes entraron con los supuestos amigos o amigas de Fabiola Yáñez? Ejemplo, Sofía Pachi. Sofía Pachi entraba como amiga de Fabiola Yáñez, como funcionaria del gobierno de Alberto Fernández. O como pareja de un proveedor del Estado. ¿No? La última pregunta. Si tuvieras... ¿Vos estás en condiciones, por todo lo que has venido estudiando a este grupo político desde la campaña y antes, de ya tener más o menos una idea del nivel de moralidad de este gobierno? Creo que todavía es prematuro. ¿Tengo indicios? Sí. Vos también. Pero yo creo que todo gobierno es como un auto 0 kilómetro. Al principio huele bien, al principio anda bien, a los 10.000 kilómetros ya no huele bien y empiezan a fallarle los foquitos. A los 50.000 kilómetros se le cayó una rueda, la caja de cambio se rompió y ahí vos decís, este auto es una porquería o no. Y eventualmente después o comprás un modelo idéntico pero más nuevo del mismo auto o decís, este no lo compro nunca más. Nosotros estamos ahora en la fase de el rodaje del auto. Todavía hay que verlo rodar un poco más. Ahora, ya hay algunos foquitos que empiezan a quemarse. Hugo, muchas gracias. Mucha suerte con la cacería de hierro. Vamos a mostrarlo de nuevo. Está primero en ventas en este momento en todo el país. Ha sido una felicitaciones. Bendición. Qué lindo, qué lindo. Nos quedaron muchos temas. Ya volveremos. Gracias, vamos a volver. Gracias por recibirme. Vamos a un corte y vamos a recibir a Pancho Olivera, que nos va a hablar del nuevo régimen de organización urbana, de construcción en la ciudad de Buenos Aires. Siempre hay polémica alrededor de eso. Pancho nos las va a explicar. Y Daniel Vilota con una incógnita muy importante para el año que viene, pero que ya empieza a ser significativa desde ahora. ¿Cómo se va a armar? ¿Cuál va a ser la estrategia? ¿Cómo está constituyéndose La Libertad Avanza